Bueno, como me sugirió un seguidor, desconecté el inicio de la transmisión anterior para volver a transmitir de nuevo y quizás así lograr tener aquí a mi invitado, el doctor Gabriel Bastidas, médico venezolano que trabaja en España, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un centro asistencial de referencia en cuanto al manejo del COVID-19. Y con mi invitado vamos a revisar todo lo que se ha aprendido en este tiempo con respecto al manejo de la enfermedad, cómo van la aplicación o el estatus de las vacunas que se han desarrollado y las que están en desarrollo y en prueba. Vamos a hablar de las posibilidades de reinfección, de qué pasa con aquellos que están vacunados, si pueden transmitir o no el virus. Absolutamente todo lo que se pueda con respecto a esta patología. Aquí veo a uroandrología. Vamos a ver si me puedo conectar. Yo no sé qué está pasando. Primera vez que me sucede esto. Ahí, por fin. Por fin, María Laura, ¿cómo estás? Bien, tranquila, tranquila. ¿Me logras ver o no? Te veo perfecto. ¿En Ahí no, serio? un poquito, pero ya te veo otra vez. Vale. ¿Tú a mí me ves? Wow, se fue. Yo no entiendo qué pasa. Vamos a otra vez a invitarlo. A ver, aquí está. Envié la invitación otra vez a urología. A ver. Te veo. ¿Qué pasó? ¿Me ves? Voy a intentarlo nuevamente. Dicen que, a ver, aquí está. Enviar. Gracias a todos los que están allí pegaditos. Ya vamos a lograr esta conversación. Estoy segura de que lo vamos a lograr. Aquí está. A ver, Gabo, ¿me ves? Yo te veo, sí, te veo. Ok, yo creo que, pero ¿qué pasa? Yo no sé a qué le estás dando que te pierdo. A ver. Esto es un misterio. Primera vez que me sucede esto. De que veo al invitado, lo invito en reiteradas oportunidades y se pierde. A ver. Gracias a todos los que están allí. Hay muchísimas personas conectadas. Qué bien. A ver, vamos bien. Gracias a todos los que están allí uniéndose, saludando. A ver, sigo aquí esperando, dice, esperando a Uroandrología, que es Gabriel Bastidas, que como les comenté ya, es un médico venezolano que trabaja en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, un centro asistencial que ha atendido muchísimos, pero muchísimos casos de COVID-19. Y vamos a revisar muchos temas y muchas informaciones que debemos tener muy presente con respecto al COVID-19. No sé qué pasa, me dice que no se puede unir Gabriel. Bueno, voy a enviarle nuevamente la invitación. A ver, Gabo, ¿qué es lo que pasa? Porque te Ahora, descubrí, yo te veo, ahora, yo también, ahora sí estamos conectados, ahora sí te veo. bueno, me rechazaste yo no sé cuántas veces, te saliste yo no sé cuántas veces. No vale, estoy súper pendiente, pero no te veo, no hacíamos conexión. Bueno, aquí estamos. Bueno, por Mi fin, mala- vamos a hablar Al del fin, tema. al fin. Esto era para darle emoción al asunto, ¿no? Yo me Esto era para imagino, mostrarle a todos los que están conectados la falta que teníamos de reencontrarnos en este espacio. ya lo creo, ya lo creo. A ver, mi querido Gabriel, vamos a hablar de muchas cosas. Para empezar, el tema de la vacunación, el tema de las nuevas cepas, las variantes más letales o no, yo creo que ya se supo
y ya admitieron, al parecer, y eso lo debes saber tú mejor que yo que estás en Europa, que la cepa inglesa es mucho más contagiosa, no solamente, pero ya admitieron que es mucho más letal, ¿ok? Por lo menos en las personas de edad avanzada. Vamos a hablar, no sé si sabes, de la cepa de Río de Janeiro, de la cepa sudafricana, de cuán efectivas están resultando las vacunas en estas nuevas cepas. Tengo entendido que están funcionando bien. Vamos a hablar de las diferencias entre las diversas vacunas, que yo creo que básicamente la diferencia más importante es el hecho de que unas son más fáciles de transportar que otras y por lo tanto es mucho más factible vacunar a más personas con ellas o no. También vamos a hablar de la famosa vacuna rusa que al principio todo el mundo dudaba de su procedencia y de su efectividad, pero parece que está resultando muy, muy buena también. O sea, hay muchas cosas para... también gente que ya le dio COVID y cree que es inmortal para siempre y que no puede volverle a dar mucho más leve y quizás de manera imperceptible, pero pueden seguir contagiando. Vamos a hablar también de los vacunados que se pueden infectar y pueden ser pacientes asintomáticos que pueden contagiar a otros. O sea, a ver. Sí, María Laura, la temática del COVID es imparable, sigue siendo un tema de mucha actualidad, no solamente para la ciencia médica, sino para la sociedad en general, ¿no? Pero fíjate que esta conexión de hoy, yo estoy encantado porque en otras oportunidades teníamos más interrogantes que respuestas. Hoy te tengo más respuestas, seguimos teniendo muchas interrogantes, pero ya tenemos respuestas mucho más concretas a ciertos puntos o a determinados temas o tópicos que antes nos quedaban muchas dudas, ¿no? Hoy ya tenemos investigación seria, publicada, y en base a esos datos, por supuesto, podemos hablar con mayor seguridad, ¿no? Esa es la gran importancia de hablar de este momento del COVID, ¿no? Y fíjate que te traigo al principio buenas noticias y la gente dirá al que está conectado, bueno, este se volvió loco, ¿cómo va a hablar de COVID y buenas noticias, ¿no? Efectivamente sí, podemos transmitir buenas noticias porque más allá de todo el caos, y de la difícil situación a la que nos ha sometido esta pandemia, pues por supuesto que estamos comenzando a ver cierta luz, ¿no? Esto porque los resultados preliminares de las vacunas, al menos lo aplicado, y tengo que hablarte del caso de Israel, que es uno de los países más adelantados en el número de dosis aplicadas, muestran resultados que son realmente alentadores, ¿no? Adicionalmente a eso, los trabajos de investigación que publican las diferentes empresas o farmacéuticas que diseñan las vacunas, pues también son resultados realmente alentadores, ¿no? Y esto es importante que lo hablemos en principio, porque la gente creerá, bueno, pero es que esa vacuna fue rápida, esa vacuna no se probó. Sí, pero ciertamente esa vacuna ya se ha aplicado a cerca de 20 millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Con una tasa de efectos adversos inferior al 0,03%. Es decir, que es una vacuna con muy pocos efectos adversos, probada en mucha gente y que está dando resultados satisfactorios. Fíjate que el caso de Israel es fascinante porque Israel se ha dado la tarea de vacunar a mucha gente y ellos mostraban el día de hoy un gráfico específicamente en el cual hablaban del número de hospitalizaciones. Y fíjate que el número de hospitalizaciones ha disminuido en aquellos pacientes mayores de 60 años y por una razón, es porque en estos es donde se les ha dado prioridad para vacunarse. Por el contrario, la cifra de hospitalizaciones en menores de 60 años sigue una curva en ascenso porque en este grupo en particular no han recibido la dosis de vacuna. Es decir, que necesitamos hablar de estos temas porque son, por supuesto, noticias alentadoras dentro, por supuesto, de lo difícil del tema, ¿no? Así es, y no, y también están hablando de que hay una efectividad importante de la vacuna como tal, o de las vacunas como tal, ya ellos están utilizando distintos tipos de vacunas. Sí, y efectivamente alguna gente se preocupa, ¿no? Porque el tema parece complicarse porque comienzan a aparecer entonces las cepas. Entonces la gente dice, bueno, me pongo la vacuna y no me va a cubrir contra la cepa británica, la sudafricana, la brasilera. Bueno, mira, realmente lo demostrado hasta ahora es que la vacuna genera una respuesta inmunológica, por decirlo de alguna forma, basado en dos líneas de acción, ¿no? La primera, por supuesto, es generando anticuerpos con capacidad neutralizante del virus, esto derivado inmediatamente de la aplicación de la vacuna, pero la segunda
es básicamente a través de la activación de linfocitos T, que los linfocitos T son las células encargadas de identificar el agente agresor y, por supuesto, atacarlo. ¿Cuál es el problema real? Nosotros podemos medir esta respuesta humoral, es decir, la formación de anticuerpos a través de, por supuesto, de técnicas de laboratorio, pero es mucho más complejo medir la población celular activada, es decir, la población de linfocitos T. Esto es técnicamente posible y se puede realizar en los laboratorios, pero evidentemente es un proceso complejo, costoso, y no todos los laboratorios están entrenados para identificar estas poblaciones celulares, ¿no? Pero básicamente la vacuna te brinda protección a través de estas dos vías, por lo cual sí creemos en la efectividad, por supuesto, de las vacunas. Con respecto a las cepas, ya comienzan a aparecer algunos trabajos de investigación muy puntuales. Ya algunas farmacéuticas comienzan a hablar de los beneficios específicamente de la de Pfizer y de Moderna para la cobertura con la cepa británica. Ellos tienen aún dudas sobre la cepa sudafricana, y algunos creen que no, que probablemente no tenga la efectividad que esperamos, pero estamos desestimando lo que les decía, es decir, la respuesta inmunológica celular, esa respuesta inmunológica que infelizmente no estamos midiendo, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hablar de la reinfección, que se subestimaba, la gente decía, no, es imposible, que ya padeció COVID, ya no vuelve a padecer, y resulta que después de ese caso del japonés que tú y yo hablamos, ¿te recuerdas? Que apareció y que no tenía síntomas, pero tenía el virus, lo había tenido, y entonces fue el primer caso de reinfección. Ya que, bueno, ya pasó un año de los primeros pacientes de COVID-19 en Madrid y en tu hospital. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Bueno, sobre eso hay un interrogante interesante que quiero aclarar, ¿no? Una cosa es la respuesta inmunológica dada por la vacuna de forma neutralizante y otra efectividad. Es decir, una vacuna es efectiva porque evita que la persona desarrolle una enfermedad grave o severa, ¿de acuerdo? Es decir, que pueda morir producto de una enfermedad. No Y que no otra la cosa, padezca, no no que que no no la la padezca. padezca, pero es que eso es muy positivo. El hecho, ¿cuál es el problema del COVID? El problema del COVID es esos pacientes que nos desarrollan enfermedad severa, enfermedad grave y fallecen producto del COVID. Si la gente va a pasar el COVID de forma sintomática o con síntomas menores, pues realmente no hay ningún problema. Entonces, en la vacuna, las vacunas pueden tener esa respuesta, es decir, podemos tener una respuesta eh, que permita que el paciente supere la enfermedad sin mayores problemas, o una vacuna que realmente tenga efectos neutralizantes definitivos. Esta es la panacea, por supuesto, de todas las vacunas y sobre todo, pues que no se ha alcanzado en casi ninguna de ellas. Pero con respecto al COVID, al menos está permitiendo disminuir tasas que son sumamente importantes, como son tasas de ingreso a unidades de cuidados intensivos, tasas de hospitalizaciones y, por supuesto, las tasas de mortalidad. Al menos estos son los grandes estudios, porque fíjate que hay un dato interesante. La gente puede subestimar el número de pacientes y el tiempo, por supuesto, en el cual se desarrolló la vacuna. Pero es verdad que Israel se convirtió en el gran campo, en la gran muestra para evidenciar los efectos de la vacuna. Es decir, que tenemos un ensayo andando en función de los vacunados en Israel y está dando resultados realmente alentadores, ¿no? Ok, pero cuando yo me refiero a los casos de reinfección, me estoy refiriendo a esa gente que padeció COVID, que no la han vacunado y que simplemente en un principio decían, no, el que le dio COVID no le repite. Y sí repite, lo que puedes repetirle quizás mucho más leve. Lo que quiero es saber si tú has tenido casos de reinfectados alrededor como para poder hablarme al respecto. Bueno, los casos de reinfección están documentados, que incluso fue uno de esos casos de los cuales hablamos que era además fascinante, porque le recuerdo rápidamente a los que nos escuchan, era un paciente que había tenido COVID específicamente y luego viajó a España y se infectó de nuevamente, al menos creemos que con la cepa europea, ¿no? La cepa española que era la que circulaba, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque no está declarada como cepa española, ¿no? Pero hablan de la cepa china y la cepa europea. Entonces, el paciente regresó a Japón, este paciente le documentaron la infección y le hicieron estudios virológicos, cultivo virológico, y demostraron que era una cepa distinta. Este paciente fue uno de los primeros en demostrar la reinfección y fue un caso interesante porque además el contagio ocurrió en Madrid, ¿no? Eh,
pero documentados en la literatura, por supuesto que ya hay algunos casos de Ahora, reinfección. a él le dio obviamente más leve, pero en ese momento él igual podía transmitir la enfermedad. Y esto te lo comento es porque yo he visto a gente discutir que no se va a poner la mascarilla porque no le puede dar. Y sí le puede dar. Y el tema es que le puede dar más leve, que eso es muy bueno, pero al ser más leve, no notar los síntomas y ser un vehículo de contagio del COVID para otras personas que sí se pueden afectar de manera importante y hasta morir. María Laura, siempre lo digo, hablar contigo en estos lives es como someterte a un examen de esos de la facultad con un jurado, ¿no? Porque además siempre estás muy, muy documentada, ¿no? Y fíjate que lo que has dicho es sumamente interesante porque ya comienza a aparecer un trabajo de investigación respecto a esto, ¿no? Ha demostrado que los pacientes, cuando comienzan a infectar, y fíjate que el último estudio apareció el día de ayer, demostró que los pacientes pueden comenzar a infectar desde un día antes de iniciar los síntomas. Ya definitivo, antes hablábamos entre 3 y 5 días. No, no, no. Ya está documentado y así aceptado por la comunidad médica internacional. Comienza a infectar realmente a partir del día uno antes del inicio de los síntomas. Es decir, aquí es el momento donde el paciente desarrolla una carga viral importante que le permita transmitir la enfermedad. También está demostrado que este paciente suele tener replicación viral hasta 7 días después de los síntomas. Pero vale decir que hay pacientes en fase presintomáticas o pacientes definitivamente asintomáticos, porque ya también está demostrado que hay un grupo de pacientes que definitivamente no desarrollan síntomas de la enfermedad, que también tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Y esto tiene lógicamente que ver con respecto a la carga viral, cosas que nosotros hablábamos hace unos meses y que a la gente le sonaba un poco distante y fíjate que los resultados han corroborado lo que decíamos. Evidentemente que la carga viral influye en la capacidad de transmitir la enfermedad. Entonces ya hay estudios que se han realizado en función del número de copias que han sido determinadas en los exudados nasofaringeos de algunos pacientes y algunos, por ejemplo, que tengan menos de 100.000, tienen 12, contagian, por supuesto, a 12% de la gente con las cuales convive y los que tienen mayor carga viral, 24%, por ejemplo. Esto ya está demostrado a través de estudios matemáticos, que era lo que nosotros conversábamos hace algún tiempo. Ahora, entonces, la norma debe ser cuidarnos y seguir cuidándonos hasta que esté controlado el virus en 2 o 3 años y que, aunque suene duro, la gente se tiene que acostumbrar y resignar, porque esa es la palabra, a utilizar el tapaboca. Correcto. Y fíjate que hay una pregunta que luego iremos respondiendo, pero hay una pregunta de la audiencia que me parece fascinante y la concateno con lo que veníamos hablando. Decía, me dio COVID, ¿me debo vacunar? Eso es una gran interrogante que también ha aparecido en los últimos Sí, días, cómo ¿no? no, cómo no. Y hay dos trabajos de investigaciones que, aunque no son definitivos, pues ya son promisorios, abren la puerta sobre este tema en particular, ¿no? Se está comenzando a hablar de que los pacientes que han padecido COVID, pero fíjate que hay pacientes además asintomáticos, ese es el gran problema, que también han tenido COVID, que deben recibir una vacuna, básicamente una dosis. Y esta recomendación de una dosis es porque en los Estados Unidos han comenzado a estudiar, sobre todo a sanitarios, que habían desarrollado enfermedad y luego de la primera dosis han desarrollado títulos de anticuerpo entre 10 y 20 veces mayores que los pacientes que no tuvieron COVID y recibieron las dos dosis de la vacuna. Estos trabajos aún, por supuesto, faltan datos concluyentes, ¿no? Pero de alguna u otra forma, la recomendación, al menos preliminar, es que los pacientes que hayan sido contagiados de COVID reciban al menos una dosis de la vacuna. Mi opinión es que con el COVID va a pasar como con la gripe, de que vas a tener que estarte vacunando todos los años, de las 1000 cepas que pudieran pues surgir a partir de. Claro, muy probablemente sí, aunque yo escuchaba una conferencia el día de hoy de un virólogo de Clínica de Mayo en los Estados Unidos y él era mucho más alentador y decía que probablemente la inmunidad pudiese durar más tiempo, ¿no? Sobre todo específica, contra cepas muy específicas, ¿no? Y esto es interesante porque fíjate que nos vacunamos todos los años de la vacuna de la gripe y la vacuna de la gripe tiene una efectividad del 50%. Nosotros hablamos que
la mayoría de estas vacunas, al menos las aprobadas en este momento por la Unión Europea y por la Agencia Europea del Medicamento, por la EMA, tienen una cobertura que puede alcanzar, una eficacia que puede alcanzar el 91, entre el 91 y 96%. Es decir, que vale la pena vacunarse, ¿no? Algunos preguntarán, bueno, ¿y los efectos adversos? Repito, fíjate, en Estados Unidos hay descritos solamente 66 casos de anafilaxis y han ocurrido en los primeros 11 minutos tras la vacuna. Ninguno ha fallecido producto de ello. Es decir, que ciertamente los efectos los está dando. Hay pacientes que están desarrollando un mini COVID, sobre todo aquellos que tuvieron enfermedad importante y han recibido las dos dosis. Hablo de los de sanitarios, por ejemplo, en mi hospital durante la guardia llegaron algunos sanitarios con mucha sintomatología, o sea, fiebre, malestar general. Le llamamos entre amigos mini COVID. No, mira, tengo el mini COVID derivado de las dos dosis. Este, muy probablemente estos son, pero son efectos menores, es decir, son efectos que no superan las 24 o 48 horas, por lo cual la gente no debe tener miedo a vacunarse, ¿no? Ahora, también dicen que los alérgicos tienen que advertir que son alérgicos antes de ponerse la vacuna, precisamente porque son los que tienen el riesgo de desarrollar efectos adversos y hay que estar simplemente pendiente. Le colocan, no, no es que no se la deben colocar, es simplemente que se la tienen que colocar con mucho cuidado y permanecer como que cerca del centro asistencial mientras la vacuna hace efecto para poder actuar en el caso de que se presenten reacciones, ¿correcto? Correcto. Incluso hay datos que hablan, por ejemplo, de Israel, donde los resultados preliminares muestran una reducción significativa en la carga viral en aquellos pacientes que han sido vacunados y han desarrollado enfermedad, que esto también es un dato importante que pareciera ser positivo a la hora de transmitir la enfermedad en aquellos vacunados que desarrollen la misma. Es decir, que probablemente van a desarrollar cargas virales mucho menores y evidentemente con menores probabilidades de transmisión. A ver, Gabriel, una de las preguntas de la audiencia, Audiencia. y yo me imagino que sigue siendo, ¿cómo se está manejando el COVID? ¿Qué hacer cuando empiezas a sentir síntomas? Porque además, sabemos que el COVID es un virus muy caprichoso, pero además de caprichoso que afecta a todos de manera distinta, también los síntomas pueden ser de manera distinta. ¿Por qué? Porque antes se hablaba solamente de que si tos seca, que si dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato, del gusto, pero ha habido otro tipo de síntomas, reacciones en piel, síntomas estomacales, o sea, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando comienza a experimentar síntomas? ¿Cuándo acudir al médico? Y vamos a hablar también de cómo se está tratando el COVID, porque en un año ya me imagino que habrán aprendido, o sea, qué hacer ante el COVID, en las clínicas, obviamente, y en casa. Claro, María Laura. Y esto es una pregunta fundamental, sobre todo para el oyente, sobre todo para el oyente que no es médico, es afectados por COVID. Y digo una experiencia también basada por supuesto, basada en la evidencia, ¿no? Que es la medicina que realmente y debemos intentar desarrollarla, basada en la evidencia, que está publicado y que hay respecto a eso. Y fíjate que ya hablamos, nosotros siempre hemos estado allí muy puntuales, ¿no? Con la información. ¿Te acuerdas de aquel trabajo del Recovery? Era aquel estudio randomizado que se desarrolló en el Reino Unido y que se fue probando medicamento por medicamento usado para el COVID y que en algún momento desestimó o demostró que todos los medicamentos que utilizamos durante los inicios de la pandemia, hasta mediados del año pasado más o menos, demostraron que no eran efectivos y solo demostró que la dexametasona, un corticoide, era lo que mostraba efectividad en disminuir las tasas de hospitalizaciones, de ingreso a UCI y de mortalidad, ¿no? Fíjate que este recovery sigue aportando resultados. Es un trabajo que no ha finalizado, que no ha concluido, tiene diferentes brazos de investigación. Cada medicamento probado o utilizado es un brazo y va mostrando los resultados, ¿no? Fíjate que es sumamente interesante porque yo veo que en Venezuela la gente está muy preocupada, me consulta, mira qué debo tomar y se sorprenden mucho cuando le digo cuáles son los síntomas. Y los síntomas son leves, solamente acetaminofén, líquidos y reposo en casa. Y se sorprenden mucho, ¿no? Y me dicen, pero ¿cómo así? Seguro que sé que se trata en España, en Europa. Bueno, la evidencia demuestra que sí. Y fíjate que hablo muy puntualmente del trabajo Recovery porque
demostró que la citromicina no funciona, no tiene beneficios la citromicina, demostró que la hidroxicloroquina no tiene beneficios, demostró que el lopinavir, retinavir no tiene beneficios, demostró, es decir, que ha ido demostrando paso a paso cuáles medicamentos tienen o no. Y fíjate que Tengo en este entendido que momento, hay ciertos medicamentos que sí funcionan, pero ya cuando el paciente está muy grave y que los tienen que colocar ya estando en una clínica, pero no en casa. no en casa. Fíjate que en este momento, específicamente hace 2 días, el Recovery publicó que la unión del tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, específicamente usado como medicamento de rescate en la artritis reumatoide, unido a la dexametasona, disminuye la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad severa. Es lo único que ha mostrado de evidencia. Es decir, que en este momento tenemos los corticoides, tenemos el tocilizumab, que acaba de aparecer hace 2 días como sus efectos positivos, y tenemos el remdesivir. Ciertamente hay también algún estudio preliminar, ellos siguen estudiando, aún no hay datos concluyentes, por ejemplo, para la ivermectina, de la cual se ha hablado mucho en América, un antiparasitario, pero aún este estudio no ha logrado mostrar resultados, digamos que está en fase todavía de investigación, y todos los otros aún no tienen resultados concluyentes. Es decir, que el recovery desmonta en gran parte de esa receta de cocina que sobre todo se usa en algunos países, ¿no? Y la gente me pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y vitamina C, vitamina E, vitamina C? Sí, hay trabajos muy puntuales que demuestran el uso de las vitaminas, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, que demuestran que los pacientes con menores niveles o con niveles deficientes de vitamina D, pues desarrollan más enfermedad severa que otros. Pero evidentemente aún no sabemos si era porque estos pacientes eran de mayor edad o porque realmente tenían niveles bajos de vitamina D. Algunos han relacionado los niveles de vitamina C, de zinc, de calcio. Se ha intentado de alguna u otra forma. Imagínate que hay trabajos de investigación que demuestran que, por ejemplo, la esquizofrenia es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad severa. Pero no sabe si realmente es la esquizofrenia como patología o es que el paciente esquizofrénico tiene dificultades para acceder a los sistemas sanitarios, para cumplir instrucciones médicas. Es aquí un problema para la interpretación de estos resultados, pero básicamente en enfermedad leve, que sería lo que nos interesa sobre todo para la audiencia, si tiene síntomas leves, fiebre, malestar general, algunos síntomas gastrointestinales, debe permanecer en casa, aislado en casa, tomar acetaminofén, básicamente para los síntomas, debe tomar abundantes líquidos y permanecer en reposo. Vamos a Eso, contestar, vamos a contestar, Gabriel, muchas preguntas de la audiencia, porque hay una, por ejemplo, que me parece importante. Una seguidora preguntaba si después de los 60 se puede vacunar, ¿no? Otra persona dice aquí, hay personas que fueron vacunadas en Estados Unidos y se contagiaron después de esa vacunación. Vamos con esas dos preguntas mientras tanto. sí, mira, efectivamente se pueden vacunar mayores de 60 años, específicamente con las vacunas de Pfizer y Moderna, están aprobadas para pacientes mayores de 60 años. Hoy hay una discusión aún en la Unión Europea sobre la aprobación de la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. Sin embargo, una persona de 60 años se puede vacunar e incluso se debe vacunar. Está considerado dentro de los pacientes, por supuesto, de primera y segunda línea para la vacunación. Respecto a esto, sí es verdad, incluso tengo colegas que se han infectado después de la primera dosis. Y ¿cuál es el problema? El problema es que la primera dosis te va a dar cobertura a partir de la segunda o tercera semana, es cuando se alcanzan anticuerpos lo suficientemente elevados como para permitir una respuesta inmunológica. Por lo tanto, un paciente que se puede vacunar el día de hoy puede estar desarrollando enfermedades de hace unos días. Primero. Y segundo lugar, puede también infectarse en las primeras 2 semanas posterior a la primera dosis. Es decir, que la cobertura real ocurre a partir de la segunda, tercera semana y la cobertura definitiva después de la segunda dosis es cuando se ve. Entonces sí ocurren, incluso te digo, tenemos pacientes y colegas que se han vacunado, que se han infectado posterior a la primera dosis. Aquí dicen, doctor, aquí en Venezuela están tomando ivermectina. ¿Usted qué opina? Y después otro seguidor que se llama Marco H. Márquez dice, María José, es muy la ivermectina, o sea, me imagino muy algo.
La ivermectina, mi papá es médico, me la recomendó, es una medida preventiva. A ver, ¿qué dices al Mira, respecto? la ivermectina ciertamente, y lo debo decir, ha demostrado algunos beneficios in vitro, pero no está determinada la dosis in vivo para usar en humanos y por supuesto no la podemos recomendar hasta que no aparezcan estudios definitivos. Hoy la ivermectina está dentro de unos brazos de investigación del recovery, o sea que muy probablemente hagamos un contacto en unos meses y ya podamos recomendarla o definitivamente desestimar el uso de la ivermectina. Pero por lo pronto no la debemos recomendar, y mucho menos como Aquí, preventiva, ¿no? aquí dicen, lo más recomendable es una tomografía de tórax sin contraste. Los radiólogos son especialistas a través de rayos X si tienen COVID o no. A mi mamá se lo detectaron a través de una TAC de tórax. Sí, bueno, digamos que el escáner de tórax, la tomografía de tórax tiene sus indicaciones, sobre todo ya están descritas en las diferentes revistas los hallazgos radiológicos eh, en el escáner, específicamente para los pacientes con enfermedad de COVID. Pero sigue siendo el método de elección, el recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por las diferentes sociedades internacionales, el uso de la PCR en el sudado nasofaríngeo. Por supuesto que en China han comenzado a usar la PCR Ana. anal, pero evidentemente que ellos incluso no se ha, digamos que no se ha popularizado en el mundo entero. Ciertamente existe la lógica porque el virus dura mayor tiempo depurándose a través del tracto gastrointestinal y esto probablemente podría encontrar algunos pacientes muy puntuales, pero la recomendación es el exudado nasofaríngeo a través de PCR. Sí. ¿Qué opinas de la ivermectina en dosis bajas? Luego aquí ponen, es buena la ivermectina, el mismo señor que ha hablado que defiende el uso de la ivermectina, Marco H. Márquez. A ver, ¿qué opinas? Mira, la ivermectina, lo que les decía, no hay trabajos concluyentes, no hay trabajos definitivos como para poder recomendarlo. Mm, no sabemos las dosis realmente, no está del todo demostrado la dosis que debemos darle al paciente. Fíjate que ahí Ok. pone alguien, doctor, tengo miedo, si me tuviera que poner la vacuna rusa, ¿qué me dice, no? Bueno, de hecho ya va, te iba a leer otra pregunta. Dice, hola Gabriel, amigo, que es una doctora que es amiga tuya, doctora Yoka, creo que se llama. No sé exactamente ese Yoka qué significa, pero dice, amigo, ¿puedes hablarnos algo sobre la vacuna Sputnik? Claro, yo caí en Joana Karina, estudió conmigo medicina, además, en la UCLA, una chica súper buena y mira, con respecto a la vacuna de Sputnik, ciertamente yo tenía muchas dudas. El problema es que acaba de aparecer un primer trabajo preliminar donde muestran los resultados de fase 3 de esta vacuna rusa y tiene unos resultados francamente muy alentadores, específicamente 95,6% de efectividad según estos resultados preliminares, ¿no? Eh, Ciertamente la experiencia nos ha demostrado que con respecto al COVID hay que tener cuidado hasta de la investigación publicada, hasta de los datos publicados, porque ya hemos visto revistas de mucho alcance y de mucha reputación que han tenido que retractarse de datos publicados previamente, ¿no? Porque hoy publicaron una cosa y al día siguiente lo contrario. Pero bueno, esa es la información que disponemos. Sputnik parece tener una eficacia realmente alta, ¿no? Te soy sincero, yo quisiera que fuese así porque estoy casi seguro que si llega alguna vacuna a Venezuela, probablemente sea la rusa o la china, ¿no? ¿Y de Entonces, China? ¿Y yo de de la verdad de China qué me corazón dices? quisiera que eso fuese verdad. De la China qué me La dices? China también ha publicado, La China bien. la China también ha publicado resultados preliminares de fase 3 y tienen una tasa de efectividad también muy alta, superior al 90%. Sí. Eh, yo espero que estos resultados sean ciertos, la verdad. No, no, yo también y por la misma razón que tú. O sea, básicamente que Claro. creo que son las únicas que van a llegar aquí a Venezuela. Y bueno, ya llegaron y la distribución de las mismas me imagino que va a ser totalmente discrecional y como puede ser una herramienta de presión. O sea, y Seguramente van a pedir carne de la patria solamente. exacto. ¿La vacuna puede desencadenar otras enfermedades? Pregunta Vicky Plata 2006. Bueno, todas las vacunas tienen efectos adversos, no hay una vacuna que no. Estas puntualmente es que debemos hablar de que hay diferentes tipos de vacunas para el COVID. No todas funcionan igual, no todas son iguales. Algunas son de ARN, otras son con vectores
básicamente adenovirus, otros son con partículas virales muy puntuales. Entonces, específicamente depende de cuál vacuna. Los efectos adversos, la verdad, hasta ahora son muy leves y esto vale la pena decirlo. Es verdad que ha pasado muy poco tiempo, no podemos hablar de los resultados a largo plazo, de los efectos adversos a largo plazo, pero en el corto plazo los efectos adversos son básicamente muy leves. Lo que decías, la recomendación es que aquellos pacientes que hayan tenido reacciones anafilácticas o reacciones de alergia a otras vacunas deben informarlo y deben permanecer al menos 30 minutos en el centro médico por si tuviesen alguna reacción de anafilaxia, tener una respuesta, una atención médica de inmediato. Inmediato. Sí, claro. Pero, Este, pero ajá, preguntan acá, mi mamá tiene artritis reumatoide y fibromialgia. ¿Se puede colocar la vacuna? se puede colocar la vacuna. No tendría en este momento ninguna contraindicación. Aquí preguntan sobre las diferencias entre las distintas vacunas y básicamente es la tecnología o qué específicamente del virus replican. Tengo entendido yo, explícalo si quieres tú mejor. Sí, rápidamente lo que cambia es la tecnología, básicamente lo que se emplea, ¿no? En una se emplea ARN mensajero, específicamente de la proteína de Spike, de manera que el organismo comienza a producir esta proteína sin necesidad de tener, por supuesto, el virus. Existen otras que utilizan unas partículas de adenovirus que permiten el ingreso a la célula, producción de los anticuerpos. Es que varía en función pero básicamente es similar, ¿no? La respuesta. Ajá, ¿qué significa carga viral? Esta carga es lo que determina si el virus te ataca fuerte o no, y esto depende de cada organismo. Pregunta Bea Boli. Vea, sí, mira, la carga viral es el número de copias eh, de partículas virales por centímetro cúbico a nivel del exudado nasofaríngeo, ¿no? No es lo mismo tener un paciente con 100.000 copias que tener un paciente con 1 millón de copias o con 10 millones de copias. Evidentemente que lo que inmediatamente pensamos o asociamos es que evidentemente a mayor carga viral desarrollarás peor una enfermedad mucho más grave o más sintomática. Está demostrado que los pacientes que han desarrollado enfermedad severa, que han ameritado unidades de cuidados intensivos, han tenido una carga viral realmente elevada. También es verdad que estos pacientes son los que también han permanecido con mayor número de días depurando el virus. Por lo tanto, estos pacientes desarrollarán enfermedad severa, desarrollarán enfermedad durante más días, depurarán el virus durante más días y además contagiarán a más personas porque la tasa de contagio de ellos será mucho más elevada. ¿Las personas con hipotiroidismo se pueden vacunar? Se pueden vacunar. En principio, si es solo una condición de hipotiroidismo, además que entendería que el paciente está tomando levotiroxina, se puede vacunar sin ningún problema. Bueno, aquí hablan de la ivermectina, bueno, eh, prescripciones así, o sea, no, la gente agarra y compra la ivermectina porque me la dio mi mamá, me la dio mi papá, me la dio el vecino, y entonces hablan de efectos secundarios con respecto a. Aquí pregunta por prevención, ¿qué opina del dióxido de cloro? Wow. Mira, lo que está demostrado, por cierto, que es un tema interesante a conversar, ¿no? Acaban de aparecer trabajos de investigación súper interesantes sobre el método más eficaz para la transmisión del virus. Y debo decir que sigue siendo a través de partículas aerosolizadas o a través de los aerosoles. Es decir, esas partículas que expelemos durante la conversación son las que transmiten la enfermedad. Es decir, que el riesgo real de contagio por partículas por superficies contaminadas es realmente muy bajo. Por lo tanto, no ha mostrado ser efectivo, por ejemplo, que limpie las verduras antes, que desinfecte la suela de los zapatos. Incluso han medido la probabilidad de infectarse incluso por el botón de los ascensores. Y pareciera que todo esto no tiene realmente la importancia que antes creíamos, la importancia real desde la transmisión es vía aerosol. Dice Marisol RR. Me dio COVID desde, bueno, me imagino desde 13 días, eso es lo que trato de entenderlo de lo que escribió, y aún siento ardor en el pecho y la garganta y como ansiedad. ¿Debo tomar algo? Sí, es normal, porque además los pacientes en COVID suelen tener un incremento de la sintomatología cercano entre la segunda y la tercera semana.
es muy frecuente las molestias centrotorácicas, sensaciones de opresión centrotorácica, y que a algunos pacientes les genera mucha ansiedad porque creen que les va a dificultar el ingreso del aire. Y son cosas totalmente diferentes esto a la disnea, ¿no? La disnea es la incapacidad o la dificultad para introducir aire, y la sensación de opresión centrotorácica es diferente, ¿no? Es verdad que esa sensación es urente, es lo que ella dice, es una sensación de ardor o de quemazón. Dice Al menos para, así como claro, lo describen los pacientes. ok. Para pacientes trasplantados de médula ósea, ¿estaría indicada la vacuna? Bueno, técnicamente depende del momento en el que estemos hablando del trasplante, ¿no? Mm, pero si inmunológicamente está bien y no tiene ninguna reacción, no debería tener contraindicación para vacunarse. A ver, en caso de pacientes con LES en mayúscula, ¿existe alguna contraindicación para el uso de la vacuna? No, técnicamente los pacientes que sufren lupus eritematoso sistémico, que son las siglas del LES, no tienen contraindicación para vacunarse. Incluso estos pacientes con enfermedades crónicas, por supuesto que también tienen indicación, ¿no?, de la vacuna. Comienzan a aparecer algunos trabajos de investigación, y y eso me parece súper interesante, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas como esta, en pacientes, mujeres embarazadas, por ejemplo. Y estos datos son interesantes porque nos va a permitir un poco recomendar o no a estos grupos la vacunación. Ok. Cuando hablan de alergias, se refieren a las alergias a medicamentos. Una persona alérgica a alimentos como gluten y lácteos, ¿se puede vacunar? Técnicamente sí, cuando hablamos de alergia, hablamos de reacciones anafilácticas a otras vacunas. No alergia al polen, no alergia a los ácaros, no alergias, incluso no alergias alimentarias. Aunque algunas, por ejemplo, para otras vacunas, preguntamos si el paciente es alérgico al huevo, por ejemplo, la proteína del huevo. Claro que esta no, porque no se utilizan cultivos a este nivel. ¿Por qué siguen ocurriendo tantas muertes al día en Estados Unidos y España? Esta pregunta la hace Luis Naranjo 44. Luis, es súper interesante tu pregunta, y esto tiene que ver básicamente con la evolución natural de la enfermedad. En primera instancia, lo que vamos a tener es un incremento de pacientes infectados, y más o menos 2 semanas más tarde un incremento de pacientes con ingresos a unidades de cuidados intensivos, y unas 2 semanas más tarde el aumento del número de muertes. Si vamos haciendo intervención, es decir, una intervención adecuada, favorable, lo primero que vamos a disminuir es el número de pacientes infectados por día. Inmediatamente, 2 semanas más tarde, caerá el número de pacientes con ingresos a unidades de cuidados intensivos, y 2 semanas más tarde la tasa de mortalidad. Es decir, que en este momento todavía no estamos a tiempo en la tercera ola de que disminuya de forma importante la tasa de mortalidad, pero sí está disminuyendo el número de contagiados. A ver, ¿una persona con atrofia de riñón se puede vacunar? Sí, se puede vacunar, se puede vacunar. Ok. Bueno, a ver, hay muchas preguntas. Valió la pena esperar la conexión, María Laura, porque este live no tiene desperdicio. Los felicito. Muchísimas gracias, Mónica, por tu comentario. Es Gracias, cierto, Mónica. es cierto que deja secuelas físicas y en la memoria el padecer COVID. Wow, es que yo no sé si tú los mandas o los que se conectan, es gente documentada, sí. Fíjate que acaba de aparecer también un trabajo de investigación interesante sobre cultivo de cerebro en algunos animales de experimentación, y parece que sí puede producir alteraciones a este nivel, incluso en la memoria, pero evidentemente los resultados todavía no son del todo concluyentes, ¿no? Faltará investigación, pero parece que sí, incluso la anosmia, por ejemplo, la ausencia de olfato, que es un síntoma característico de la infección, pareciera estar explicado por estas razones. Dice esta persona, buenas noches, estuve con neumonía, las pruebas en sangre para el COVID fueron negativas. Sin embargo, me trataron como COVID. Ahora bien, después de 4 meses, aún mantengo gripe y pecho oprimido. Sí, bueno, habría que ver específicamente el caso, porque ciertamente pudo haber sido simplemente una neumonía adquirida en la comunidad. Es verdad que en situación de epidemia o de pandemia,
pues toda neumonía que vieses podrías decir que el paciente era COVID, ¿no? También depende en el país donde se encuentre y las técnicas, por supuesto, de diagnóstico, la confiabilidad de las pruebas de diagnóstico, ¿no? No es lo mismo que esté en un país donde confiamos en las PCR o un país donde definitivamente no sabemos, por supuesto, los resultados de estas PCR. Claro. ¿Algún consejo para pacientes que continúan con ageusia o Ujú. anoxia posterior a más de 6 meses después? Mira, esto es un dato interesante porque además es un dato que aunque uno no lo crea, es un dato que preocupa mucho al paciente porque la falta de olfato o de gusto, aunque van combinados, el paciente que no tiene olfato difícilmente tiene gusto, pierde también el gusto, es una cosa que preocupa muchísimo a la gente, ¿no? Sobre todo si me voy a quedar así, o sea, ya no huelo ni pruebo, ¿no? La verdad es que la mayoría de pacientes van teniendo una recuperación paulatina. La mayoría de pacientes lo suelen recuperar hasta un plazo de 90 días. Es verdad, y estamos viendo pacientes que han pasado 6 meses y 8 meses de la enfermedad todavía persisten con ageusia y anosmia. Hay algunos ejercicios rehabilitadores, básicamente sobre todo del olfato, esto derivado de que existen 4 grandes grupos de olores. Lo ideal es que el paciente vaya sometiéndose de forma paulatina a estos olores, va oliendo uno, lo va recordando, otro y otro, y estos básicamente son los frutales. Bueno, están divididos en 4, ¿no? Y la rehabilitación es más o menos cuando uno va a la perfumería y ya has olido 2 o 3 perfumes y te dan a oler café, por ejemplo, ¿no? Son básicamente ejercicios rehabilitadores. Yo conversaba incluso con los otorrinos del hospital, y no hay un tratamiento en este momento para hacer que esto sea más rápido o más corto. A ver, inhalar vapor de agua es efectivo para el tratamiento del COVID. Mira, mucho se ha hablado de esto, pero no hay evidencia científica. No hay evidencia científica y tampoco lo podemos recomendar. Si fuese así, imagínate, la gente tendríamos que hacer así como Finlandia, unos cuantos saunas de estos baños a vapor en todos lados, ¿no? No hay evidencia científica de esto, aunque la gente que lo ha planteado podría tener una cierta lógica, ¿no? En la medida que la gente aspire calor y tal, pero no está demostrado y no lo recomendamos. A ver, María Laura, por favor, pacientes con linfoma Hodgkin se pueden vacunar. Bueno, es una pregunta difícil de responder porque el linfoma tiene diferentes estadios y cada paciente sería un mundo. Técnicamente un paciente con linfoma Hodgkin que esté bien pudiese vacunarse. Eh, pero no es una recomendación que se pueda hacer a todos los pacientes porque cada uno es un mundo muy particular. Ahora, una pregunta que dice, si pierdes el olfato y el gusto, ¿la enfermedad te da más leve? No está demostrado, aunque sí es verdad que los pacientes con enfermedad leve suelen tener ageusia y anosmia como síntomas cardinales. Incluso hay muchos pacientes que se da cuenta que ha tenido COVID porque dice, no tengo síntomas, no siento nada, pero desde hoy no tengo olfato. Le haces una PCR y la consigues positiva. Ah, ¿las personas con asma alérgica se pueden vacunar? Con asma alérgica se pueden vacunar, sí. Si es un solo asma alérgica y no ha tenido ningún otro antecedente de alguna reacción anafiláctica, se puede vacunar. ¿Las personas con enfermedades autoinmunes se pueden vacunar? También se pueden vacunar las pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Los ventiladores mecánicos son efectivos para el tratamiento de COVID? Bueno, es que los ventiladores mecánicos es un tratamiento de soporte. El paciente entra en una insuficiencia respiratoria por múltiples causas y el ventilador mecánico es simplemente un tratamiento de soporte que evidentemente tiene su efectividad en pacientes con su indicación. Lo que pasa es que yo presumo que esta pregunta viene derivado de que mucho se habló sobre los ventiladores mecánicos, ¿no? Y luego algunos hablaron que era un efecto de coagulopatía y tal. Pero evidentemente que los ventiladores mecánicos tienen su efectividad en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Un paciente que no puede ventilarse por sus propios medios, necesitamos apoyarlo a través de un ventilador mecánico. Dice, doctor, depresión post-COVID-19, ¿tratarla o esperar? Mira, aunque no lo creas, es un tema que es cierto, ¿no? Fíjate que incluso hoy conversé, no sé si recuerdas aquel paciente que la madre era enfermera y que estuvo
hospitalizado en nuestro centro, en una unidad de cuidados intensivos, y Es un chico durante de un tiempo. 26 años, lo recuerdo clarito. Correcto. Él casualmente conversaba ayer conmigo, me preguntaba algunas cosas, ¿no? Y una de esas me dice que sí, que ha tenido ciertas alteraciones que posterior al COVID, ¿no? Incluso algunas de ellas, un poco de ansiedad, en algunas ocasiones se despierta creyendo que está en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Evidentemente que sí, el COVID se considera casi que un estrés traumático, ¿no? Sobre todo para aquel paciente que amerita una unidad de cuidados intensivos, que tiene riesgo real de morir. Y ya se está hablando de depresión post-COVID. Incluso hay un tema interesantísimo, se está hablando de cefalea COVID. Es una cefalea muy puntual, muy particular en pacientes que nunca antes habían tenido cefalea o dolor de cabeza. Ahora, voy a hacer una pregunta dura. Y voy a hacer una pregunta dura porque he tenido familiares, y tú lo sabes, en unidades de cuidados intensivos. De la gente que entra por COVID-19 a una unidad de cuidados intensivos, ¿en qué porcentaje logran recuperarse y en qué porcentaje no? En tu hospital. Yo no pues, estoy preguntando que lo que tú vayas a decir sea un número extrapolable a otros hospitales y a otras ciudades del mundo, pero en el tuyo, que bastantes casos de COVID-19 supongo habrán tratado. ¿Qué me puedes decir al respecto? María Laura, claro, en este momento es una pregunta un poco difícil de responder porque cada paciente, como te digo, es un mundo, ¿no? Sin embargo, la tasa de recuperación post unidades de cuidados intensivos, al menos en este momento, es bastante alta. Es decir, un alto porcentaje de los pacientes que reciben soporte ventilatorio están semanas más tarde recuperados en unidades de cuidados básicos, básicamente hospitalizaciones normales y dados de alta. Es verdad que esto ha cambiado. Recuerda que en este momento llegó un momento en el cual estábamos sobrepasados, es decir, teníamos un mayor número de demanda de camas de unidades de cuidados intensivos que las que disponíamos, los pacientes eran muy seleccionados, comenzó a afectar a pacientes de más edad, pacientes con complicaciones muy puntuales, no sabíamos del todo manejar a estos pacientes, era una situación muy dura. En este momento sigue siendo dura, pero evidentemente hay conocimiento del manejo de estos pacientes, los pacientes ingresan diferente, son manejados diferente, y en este momento, claro que sí, hay una alta tasa de recuperación. Esto no lo digo para que la gente se emocione y ahora, qué bien, contagiémonos de COVID. Esa evidentemente que no es la idea, ¿no? Mira, con esto cerramos. No se trata de eso, porque sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que deja secuelas en muchas personas, que de eso no hemos hablado. Lo hablamos, pero muy por encima. Pero sabemos que hay personas que quedan con deficiencias respiratorias importantes, ¿ok? Sabemos que hay personas que quedan con problemas cardiovasculares. Y personas que tienen otro tipo de secuelas. Entonces yo creo que lo mejor es no intentar ganarse la lotería. Claro, nuestra sugerencia siempre es evitar el contagio. Sí, y yo no me canso de explicarlo, ¿no? En todas las partes que puedo, ¿no? El contagio se da por partículas, por aerosoles, es decir, evite el contacto, use de forma adecuada la mascarilla cubriendo nariz y boca, debe cubrir la nariz y la boca. La mayor efectividad de estos dispositivos es que haga un sello realmente, o sea, un sello realmente. Incluso algunos, por ejemplo, hablan de utilizar una doble mascarilla que mejora la efectividad siempre y cuando haga un adecuado sello, va a tener una adecuada protección. Evite, por supuesto, el contacto estrecho, el contacto cercano, más de 2 metros. Evite las aglomeraciones. Lávese de forma recurrente las manos y de forma recurrente con agua y jabón. Tómese la molestia de lavárselas. Estas son medidas realmente efectivas. Esperemos. Como ahora, fíjense la diferencia de este live al primero que tuvimos, por ejemplo. En este tenemos respuestas mucho más concretas, datos alentadores. Muy probablemente vayamos a tener el control de esta pandemia muy pronto y esto va a pasar a una fase de transición en la cual vamos a conseguir algunos brotes o algunos focos específicos por COVID-19 hasta que pasemos a una fase definitiva libre de pandemia. Pero para que eso ocurra falta tiempo, entonces evite contagiarse en este momento, ¿no? Voy a hacer solamente dos comentarios más en función a lo que han escrito seguidores. Uno, ¿es confiable el nivel de dímero D como factor de gravedad de la enfermedad?
Ese es uno. Y la segunda y última es un testimonio de Carmen 007 que dice, me dio el año pasado 2 veces COVID, estoy en España, Alicante. Puede seguir repitiéndome el virus y fui asintomática, dice. Bueno, pero probablemente es eso, que la segunda vez fue sintomática, no desarrolló una enfermedad realmente importante. Si fuese así, estamos por supuesto hablando a favor de la inmunidad, es decir, que esa paciente ha desarrollado cierta inmunidad, al menos a las cepas a las cuales se ha infectado, ¿no? Con respecto a la pregunta anterior, sí, el dímero D, hay algunos trabajos de investigación que han intentado relacionar sus niveles como factor pronóstico de gravedad de la enfermedad y han hecho alguna relación. Evidentemente que a mayor dímero D, por supuesto, el paciente puede, por supuesto, desarrollar enfermedad severa. Bueno, como no estoy muy segura a la hora que finalmente nos terminamos conectando, o sea, y no sé a qué hora arrancó esto, ni cuánto llevamos o no llevamos, yo prefiero despedirte, sé que hay muchas, pero muchas inquietudes, pero bueno, no quiero que la conversación termine de manera abrupta porque tú no lo mereces, aunque fue muy accidentado el comienzo y precisamente por eso no tengo forma de determinar cuánto llevamos o no llevamos. Bueno, Así María que Laura, yo como siempre encantado de compartir contigo y toda tu audiencia. Es verdad que hacer un live contigo es totalmente diferente a una entrevista con cualquier otro periodista, otro profesional, porque siempre estás muy documentada. Pero bueno, realmente para mí siempre es una experiencia fascinante poder estar contigo y por supuesto con toda tu audiencia, con toda la audiencia sobre todo del país que te sigue, ¿no? Eh, Vamos a seguir probablemente conversando y espero tener respuestas mucho más alentadoras que la del día de hoy. Quien tenga dudas, que nos escriba a través del Instagram. directo. Nos escriba a través del Instagram directo con toda confianza que yo con todo gusto, en la medida de mis posibilidades, le voy respondiendo. Incluso si hay algún médico que tenga algún comentario, quiera saber algún protocolo, que nos escriba, que realmente estamos aquí para eso. Mira, que por cierto me estoy riendo porque tú hablabas de los test anales y eso es una anécdota porque yo entrevisté a un especialista de un centro de investigación en Estados Unidos y él me decía, era un cubano, él me decía que aunque suene horrible, realmente los test anales son certeros, son fiables, el tema es la incomodidad y sobre todo para los latinos que con el tema tienen mucho tabú, pues todavía más. Entonces que por eso él cree que nunca, por muy efectiva que sea, va a ser una prueba que se va a popularizar desde ningún punto de vista. Bien, ¿Ok? o sea, sabrá que aquí apareció información de que el gobierno de Galicia, las comunidades autónomas son descentralizadas, ¿no? En sus temas de salud. Y parece que la comunidad de Galicia había comprado ya incluso algunos test para hacer PCR anales. O sea que esto seguirá dando de qué hablar, ¿no? Por supuesto, pero créeme que no se va a hablar mucho al respecto porque nadie quiere hablar de eso. Resulta incómodo, realmente incómodo. Bueno, un abrazo grande. Te voy a pasar, por cierto, esa entrevista. La tengo colgada en mi GTV para que escuches a este médico todo lo que dice con respecto a estos test. ¿Ok? Vale la pena. Mira, María Laura, un abrazo muy fuerte para Igual. ti, un abrazo por casa y un saludo, por supuesto, a todos los que estuvieron conectados. Sí, por cierto, te dice que ojalá un día vuelvas al país. Yo creo que también sería fantástico que lo pudieras hacer. Y esta conversación va a quedar para todos ustedes allí grabada para que la vean completa en mi cuenta de Instagram en la sección de IGTV. Hasta la próxima, Gabriel, y hasta el jueves a todos mis seguidores. Estaremos hablando el jueves con dos especialistas maravillosos sobre la anorexia y la bulimia, dos trastornos alimenticios que han cobrado mucho protagonismo lamentablemente en tiempos de pandemia. Se está convirtiendo en otra pandemia, sobre todo en los más jóvenes. Así que pendientes. Hasta el jueves.